Vamos a ver ahora una serie de consejos para poder realizar nuestras entrevistas de problema. Acuérdate, las entrevistas tienen que estar centradas sobre el problema del cliente. Y en la siguiente semana veremos alguna serie de consejos para hacer entrevistas de solución. Hay algunas que tienen en común con las entrevistas de problema, pero hay otras que son radicalmente diferentes, así que no las confundamos. Así que voy a contaros una serie de buenas prácticas, de consejos, para empezar a hacer entrevistas. La próxima clase vamos a ver cómo hacer una entrevista y veréis una entrevista real para que entendáis un poco cómo tiene que hacerse. Pero la clave ahora mismo es que entendáis una serie de buenas prácticas. Así que coge nota. El primer punto, la primera buena práctica que tenemos que hacer, o el primer punto para poder hacer entrevistas, es entender bien qué hipótesis queremos validar. ¿Qué es lo que queremos descubrir de nuestro cliente? ¿Qué es lo que estamos intentando buscar y descubrir? Y esto parte de las hipótesis. ¿Te acuerdas de con Consuelo? Estuviste trabajando en cómo elaborar y además desarrollar las hipótesis de tu modelo de negocio. Elige y coge las hipótesis centradas en el cliente y en el problema. Esas son las hipótesis más importantes que queremos validar ahora. A partir de ellas tienes que determinar con quién quieres hacer la entrevista y dónde está esta persona o este grupo de personas para hacer la entrevista. Y esto es muy importante porque sabiendo exactamente qué tenemos que preguntar y a quién tenemos que preguntar y dónde está, empezará bien la entrevista. Así que recuerda, primero recoge esas hipótesis y una vez que las tengas, elabórate un listado de preguntas alrededor de esos temas que tienen las hipótesis. El objetivo no es que tengas las preguntas grabadas a memoria en tu cabeza, sino que te sirva un poco como guía para, digamos, la entrevista. Recuerda, la entrevista es algo muy fluido, tiene que ser algo muy fácil de llevar, es una conversación. Es como si fuera una conversación incluso en un bar o con un restaurante. En ocasiones yo muchas entrevistas las hago mientras que como o mientras que tomo un café o tomamos una cerveza con el cliente. Así que nos ayuda a ser distendido, a que el cliente se sienta cómodo. Otra recomendación que te hago en este momento, en este primer punto de buenas prácticas, es que intentes empatizar con el cliente, sobre todo en los primeros minutos. Es decir, dedica los primeros 5 minutos, si quieres hasta los primeros 10 minutos, en intentar hacer química con la persona. Los latinos somos muy sensibles a esto. Los anglosajones son más radicales para empezar una entrevista, pero los latinos requerimos cierto mimo, cierto cariño para empezar una entrevista. Así que dedícalo. Te cuento algunos consejos. Por ejemplo, yo que soy casado y tengo hijos, si veo que la persona a la cual voy a entrevistar tiene hijos, intento sacar un tema con respecto a los niños. Es impresionante lo rápido que empatizas con una persona que tiene hijos como tienes tú. Así que enseguida puedes empezar a tener conversaciones que serían imposible tener si no hubiera ese punto en común. Pero igual que los hijos, puedes tener otro punto en común como puede ser, me imagino, deportes, últimas noticias, hobbies, lo que quieras. Pero intenta los primeros minutos crear cierta, digamos, armonía para empezar a hacer la entrevista. Por cierto, no asustes, es decir, no digas cosas raras, ni propongas cosas raras, y por cierto, si vas a hacer una entrevista, te pongo un ejemplo, a embarazadas, porque quieres entender una serie de problemas con respecto al mundo de las mujeres embarazadas, no vayas con chaqueta y corbata. De la misma forma que si vas a ver un director de recursos humanos, no vayas con zapatillas y con bermudas. Intenta estar alineado al sitio donde vas. Y por cierto, las entrevistas siempre se hacen en el entorno del cliente. Intenta siempre estar cerca del cliente, ser tú el que te mueves hacia el cliente. Y si es posible estar en el entorno del problema, todavía mejor. Ya sé que no siempre es posible, pero si fuera posible, en el sitio del cliente, en el entorno del problema, mejor para hacer la entrevista. Siguiente recomendación. Las entrevistas se hacen cara a cara. Se hacen mirando a los ojos. Y esto es muy importante porque en este momento, y para empezar, no trabajes con focus group ni tengas un grupo de personas para hacer la entrevista. Tampoco me gustan cuando las entrevistas las hacemos 2 o 3 personas. Yo sé que en ocasiones muchos autores recomiendan tener una persona que haga la entrevista y otra que recoja y tome notas. Pero esto en ocasiones intimida al entrevistado. En ocasiones se siente evaluado y esto es una cosa que a mí me molesta cuando estamos intentando indagar en el problema, porque lo que quiero es que aflore el problema y que el cliente me lo exprese en toda la crudeza, cuál le importa y por qué no le importa el que yo pensaba que era importante y por qué le importa a otros que estoy descubriendo ahora. Así que prefiero hacerlas one to one, uno a uno, mirando a los ojos, entendiendo al cliente. Y por cierto, 2 cosas más sobre este consejo. Primero, muy atento al lenguaje corporal.
El lenguaje corporal es muy chivato, nos da muchas pistas de cómo el cliente le interesa o le importa ese problema. Así que dedica tiempo no solo a observar al cliente cómo mueve las manos, cómo mueve la cara, a escucharlo bien, sino también cómo se mueve en ese entorno y cómo se relaciona contigo en ese entorno. Es muy interesante. Un cliente que, por ejemplo, cuando estás hablando de un problema, mira el reloj de manera compulsiva, es que quizá no le interese nada. Un problema que muestra tic de nerviosismo, como tocarse la nariz o la oreja, o acariciarse la cara o taparse los ojos, muestra que el problema le angustia, le preocupa, y esto puede ser un buen indicador. Recomiendo que dibujes y entiendas bien este lenguaje corporal que nos da muchísimas pistas. Y otro consejo dentro de esta buena práctica, los tiempos. Dedica una entrevista, más o menos una entrevista buena, tiene que durar entre 20 minutos, 40 minutos, hasta una hora, hora y media. Una entrevista por debajo de 15 minutos es una entrevista que no nos ha servido para casi nada, es casi como una encuesta. Una entrevista buena, una entrevista que empiezas a encontrar buena información, que empiezas a intimar con respecto al problema, suele ser aproximadamente en 40 minutos, una hora, hora y poco. No te pases más de 2 horas. Más de 2 horas en ocasiones empiezas a hablar de cosas que no son importantes. Así que en esa franja de tiempo tienes que encontrarte. Recuerda, 40 minutos, hora y media. Ahí sería un buen margen para tener una entrevista. La siguiente recomendación, y esta es muy importante, es que tienes que distinguir en la entrevista entre lo que son los comportamientos de las opiniones. Y esto es muy importante porque en ocasiones el cliente nos va a dar opiniones. Esto no nos interesa. Lo que nos interesa es encontrar los hechos que están alrededor del problema. Intentar encontrar, digamos, las evidencias, los comportamientos que han ocurrido. Para eso te doy un consejo muy fácil para esta buena práctica. Es cómo hablas tú. Habla siempre en pasado y en presente. Es decir, en estructuras verbales de pasado y presente. Intenta evitar hablar en futuros o en condicionales. ¿Por qué? Porque los condicionales no nos muestran nada, no nos muestran un hecho, nos muestran una opinión. Y la opinión puede ser o no ser. Por ejemplo, imagínate que el cliente nos dice: ay, a mí me gustaría poder hacer esto con una aplicación desde el móvil. Y tú dirías, bueno, esto es lo que me va a comprar. No te confundas. Esto es lo que el cliente incondicional quisiera. Esto en ocasiones no nos muestra que lo que realmente es importante, porque puede ocurrir que el cliente al final no nos compre la solución. Es un condicional o es un futuro. Lo que sí es importante para nosotros en esas entrevistas de problema es los pasados y los presentes. Es decir, ¿cómo fue el problema en el pasado? ¿Cómo intentaste resolverlo en el pasado? ¿Cómo lo estás resolviendo ahora mismo? ¿Cómo te impacta ahora mismo ese problema? ¿Qué tipo de consecuencias tiene no resolver ese problema? Esta es la clave para nosotros. Entender el pasado y el presente es entender los comportamientos del cliente. Y por cierto, te vuelvo a repetir, intenta todo el rato estar hablando del problema. Sé que en ocasiones te va a costar aguantar esto. Yo soy emprendedor y he hecho muchas entrevistas y sé lo difícil que es en ocasiones cuando está, digamos, más o menos a huevo o cuando está claramente el problema identificado y es el momento de soltar la solución, quieres soltársela. No lo hagas, no es el momento. Lo que vas a hacer con eso es cargarte la entrevista, porque el cliente va a verte de repente como un vendedor. Es decir, le muestras el problema y después le dices, tengo esta solución, cómpramela. No es la misión. La misión para nosotros es descubrir bien el problema. Así que recuerda, distingue bien entre comportamientos y opiniones y siempre intenta hablar en pasado y en presente. La siguiente buena práctica tiene que ver con una fórmula para hacer preguntas, que es ¿por qué? Pregunta sistemáticamente por qué. De hecho, está la regla de los 5 whys, 5 porqués. Pregunta hasta 5 veces por qué. Tampoco es necesario que llegues a un extremo en el cual el cliente te diga, jope, Néstor, no sé, para ser feliz, porque quiero ser feliz. Bueno, no es necesario que lleguemos a ese extremo, ¿de acuerdo? No es necesario que lleguemos a un porqué final último en el cual sea muy tenso para el cliente. Pero sí nos ayuda a entender por qué hace las cosas y encontrar el problema raíz. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas bien esto. Imagínate que llego a una entrevista con un cliente. Yo soy una empresa de desarrollo que lo que queremos hacer es, y veo que hay una oportunidad buena, en, digamos, servicios de mantenimiento para sistemas, por ejemplo, para servidores, para compañías, para pequeñas pymes, para pequeñas y medianas empresas. Así que hago una serie de entrevistas para ver realmente si el problema está en que los servidores están mal mantenidos. Y en la primera entrevista, cuando llego al cliente, le cuento un poco, empatizo, básicamente empezamos a hablar del problema y me dice, bueno, sí, realmente yo tengo una serie de problemas con mis servidores y en ocasiones tengo un servidor o una máquina parada hasta una semana.
Y le pregunto, bueno, esto para ti es mucho coste, ¿no? Y efectivamente, una semana un servidor para mí parado es mucho dinero. Saldría corriendo a la entrevista y diría, bueno, he validado, el cliente va a necesitar un servicio de mantenimiento para poder solucionar el problema que tiene con su máquina. Pero imagínate un momento que en vez de haber salido de la entrevista, hubiéramos seguido en la entrevista y hubiéramos preguntado, ¿por qué? Y hubieras dicho, bueno, ¿y por qué se te queda el servidor dos semanas parado? Imagínate que hubiera contestado, bueno, porque el chico de IT de mantenimiento de la empresa no viene. Y hubieras dicho, espera, ¿que tenéis ya personal de mantenimiento aquí? Sí, tenemos 2 chicos de mantenimiento en el edificio y estos son los encargados de mantener los servidores. Y hubiera sido un descubrimiento fantástico. Y hubiera preguntado otra vez, ¿y por qué no vienen? Y hubiera contestado, bueno, no vienen porque su manager, su director, en ocasiones no les deja venir o, pues no les da todo el tiempo que necesitan para venir. Y hubiera dicho, bueno, ¿y por qué no les da todo el tiempo para poder mantener? Porque es un departamento de la compañía. Bueno, porque realmente los técnicos que tienen no conocen esta máquina, este servidor. ¿Cómo? ¿Y por qué no conocen el servidor? Sí, porque su director básicamente les ha formado una serie de máquinas y cuando los restos de los departamentos pedimos comprar un nuevo servidor, pues es él el que nos dice qué máquinas podemos comprar, porque son las que su equipo de mantenimiento sabe mantener. Lo que pasa es que para este proyecto que estamos trabajando no necesitábamos esas máquinas, necesitábamos otras máquinas. Y he comprado otras máquinas y como ellos no saben mantenerlas, pues al final no les deja venir porque pierden mucho tiempo para mantener mis máquinas. Espera. ¿Me estás diciendo que el problema es que no están formados los técnicos de tu departamento de mantenimiento? Sí, ese es el problema. Uy, ¿por qué no les da formación en este tipo de máquinas? Ah, yo te lo digo, porque un curso de formación de esta máquina son $2.000. Y eso es mucho dinero, así que no está dispuesto. Fíjate lo que acabas de descubrir. Acabas de descubrir que el problema no está en mantener los servidores de estas pymes, de estas empresas. El problema está en hacer formación a los técnicos de las empresas para que mantengan estas máquinas. Hubiera sido un pivotaje interesantísimo del problema. El problema no estaba en dar personal para mantener, el problema estaba en dar formación al personal que ya mantiene estas máquinas. Gracias a hacer varias veces preguntas de por qué, hemos encontrado esta clave. En la siguiente clase te voy a contar una serie de preguntas clave, preguntas importantes que tienes que realizarte para poder tener las mejores respuestas y los mejores descubrimientos. Pero en la siguiente también te voy a hablar de otras más buenas prácticas. Así que pasamos a la siguiente clase para seguir viendo buenas prácticas para hacer entrevistas.